pues el tema de las refacciones y el servicio es un muy buen negocio. Tienen márgenes muy altos y hay una rotación mucho más alta que de las maquinotas. Mientras tú estés bien, hay un proceso de sanación interna, ¿no? En todo este tema de salud mental que tenemos. O sea, y sin ponernos tampoco románticos, lo que es ayudar es el lenguaje universal. Si no iba a haber un buen producto, olvídate, iba a ser quemadón a nivel Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo nace Fundify y cuál era el propósito, el objetivo? Platicamos José y yo y él pues le hace sentido. Entonces nos fuimos por el tema de crowdfunding, de recompensas y donación, ¿no? Y pues así es como empezamos, con un poquito más de tema de emprendimiento, ¿no? Con Fundify. Bienvenidos a Líderes Trascendentes. Yo soy Rodrigo Padilla. Recordarles que ya lanzamos nuestra convocatoria oficial Happy Place to Work para invitar a todas las empresas que quieran incursionar en convertirse en empresas más humanas, más felices y más productivas. Pueden encontrar las bases en nuestras redes sociales. Y estamos muy contentos de tener hoy aquí a un buen amigo, Salvador Paz, más conocido como Chavo. Él es un pionero en la industria fintech enfocado en el impacto social y ambiental, graduado en Ingeniería Industrial con un MBA en Finanzas por el ITESO. Salvador combina una sólida formación académica con un espíritu emprendedor. Ha desempeñado múltiples roles en el ecosistema de startups, destacándose como mentor, juez y emprendedor, con la misión de inspirar a nuevas generaciones que buscan dejar su huella en el mundo empresarial. En 2015, fue invitado por la Universidad de Stanford para presentar un proyecto tecnológico y social destinado a mejorar la calidad de vida en México mediante el análisis de redes sociales, experiencia que marcó un antes y un después en su carrera. A raíz de ello, fundó Fundify, la primera plataforma de filantropía digital en México, que facilita la conexión entre personas y empresas con el fin común de construir un mundo mejor. Fundify se ha consolidado como un referente en la democratización de las donaciones y el apoyo a las ONGs. Motivado por la oportunidad de contribuir a la transformación de las pymes, Salvador fundó Insa.ai, un startup que ofrece un copiloto virtual fiscal y financiero impulsado por inteligencia artificial, brindando asesoría en tiempo real para optimizar la gestión financiera de las pequeñas y medianas empresas. Recientemente obtuvo una certificación en FinTech de la Universidad de Harvard, reflejando su compromiso con la innovación y la búsqueda constante de excelencia. La carrera de Salvador Paz es un testimonio de su misión: colaborar con las mejores empresas para promover el progreso social. Su dedicación a la tecnología financiera y al impacto positivo es una fuente de inspiración para quienes buscan innovar y mejorar el entorno empresarial. Su propósito es ayudar a las organizaciones a cumplir su misión, impulsándolas a crear un cambio significativo en la sociedad. Chavo, qué gusto tenerte por aquí, te veo. No, hombre, mi Rodri, pues el gusto es todo mío. Muchas gracias, un honor estar aquí compartiendo micrófonos contigo, hombre. Padrísimo, pues el objetivo es que nos compartas un poquito de tu vida, tu experiencia y que podamos con esto inspirar a más empresarios, más emprendedores y más personas. Me gustaría que nos comenzaras platicando un poquito quién es Chavo y un poquito de tus orígenes. Pues, ¿qué te cuento? Pues nací hace ya varios años. Somos medios contemporáneos. Pues nazco en una familia de clase media, muy trabajadora. Mi papá, ingeniero electromecánico, él es originario de Sayula, sale de allí hacia la universidad, se hace ingeniero, le apasiona primero la docencia, después tuvo una constructora eléctrica, afortunadamente le fue bien, era un momento complejo en México, hablando en temas sociopolíticos, ¿no? Y vaya, se casa con mi mamá, tiene una familia con 4 hijos, tengo 2 hermanos mayores, un hermano menor, y vaya, pues así empieza, ¿no? Mi papá es originario de Sayula, mi mamá del Estado de México, aunque vivió muchos años allá en el estado de Hidalgo, entonces la infancia fue también de mucho viaje entre estos 2 lugares, ¿no? Platícame
montabas borregos, me platicabas. Platícame un poco. Sí, a ver, mi papá siempre fue apasionado del tema, tenía un rancho, entonces pues mucha de mi infancia, muchos de mis fines de semana los recuerdo ahí en el rancho y pues tenía ganado, ¿no? Y tenía borreguitos. Nos hicimos cuates de tanto ir, algo que yo le destaco mucho a mi jefe es que pues era un tipo muy, muy humano, ¿no? Entonces, el señor que nos hacía favor, que le hacía favor a mi papá de cuidar el rancho ahí, pues tenía hijos, tenía un montón de hijos, ¿no? Pero dos de esos hijos eran más o menos de las edades míos y de mi hermano, de Juan Pablo, y pues nos hicimos cuates, o sea, realmente llegábamos ahí, jugábamos con estos chavos, pero pues ellos evidentemente, súper experimentados en el tema del rancho, nosotros ratas de ciudad, entonces nos llevaban ahí a hacer lo que era su día a día, ¿no? Y nos ponían a montar borregos. Pues evidentemente se ve muy fácil, como todo lo que tiene ya mucha experiencia se ve fácil, los veíamos ellos montar, pues evidentemente en cuanto nosotros nos montábamos ahí salíamos volando, nos salían y pues era una y otra y hasta poder, ¿no? Entonces hay mucho aprendizaje, memorias increíbles que tenemos, ¿no? De ese lugar. Oye, y más allá del montar borregos y ponerte un fregadazo, ¿qué aprendiste pues, de esa vida de rancho y de salirte un poquito del estatus ¿no? Pues es algo que aprendí evidentemente con el tiempo. Fue un tema ya de reflexión porque pues cuando eres chamaco, por lo menos en nuestro caso, era lo normal. O sea, convivir, coexistir con chavitos que su vida era el rancho y que se levantaban a las 4 de la mañana a ordeñar, pues así era, mientras estábamos así era, ¿no? Entonces no había realmente como una diferencia de estrato social o socioeconómico, y eso después con el tiempo me cayó el 20, ¿no? Pues que mi jefe o mis jefes eso hicieron bien, ¿no? Cosa que con el tiempo me dio mucha perspectiva en una cuestión, en una actual problemática fuerte, pues que es esa brecha social tan fuerte que existe, ¿no? Uh-huh. Me alcanza a dar un poco de perspectiva de entender cómo la tecnología, cómo las empresas, cómo el mismo tema político, social, ha generado durante tantos años como ese gap, ¿no? Uh-huh. Y cómo las empresas y la tecnología son capaces también de poder resolver esa problemática que ha creado, sí, para mejorarla, ¿no? Uh-huh. Si es que la enfocas y la alineas con los objetivos financieros, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿y tu padre, platícanos un poquito más a qué se dedicaba puntualmente? Mi papá era ingeniero electromecánico, tenía una constructora y él básicamente pues su chamba era hacer la iluminación de las ciudades, de carreteras, de subestaciones, transformadores, etcétera. Entonces pues realmente nuestra infancia y adolescencia pues fue alrededor de eso, ¿no? Me quedo yo con un poquito de duda. Mi papá como que nunca nos involucró tanto al negocio, sus razones tendría, pero pues le fue muy bien, tuvo un éxito muy, muy fuerte en los 80s, en los 90s. Llega el trancazo del 94 y pues como creo que a muchos empresarios, a muchos papás de amigos míos les pegó, ¿no? El tema del dólar, de la desestabilización, todo eso, y se vino por abajo y pues empezó a tener ahí como problemas económicos. Estábamos nosotros, pues afortunadamente siempre tuvimos la fortuna, ¿no? El privilegio de estar en buenas escuelas, en buenos lugares, y de repente viene este trancazo y sí, a nivel familiar se cimbró, ¿no? Uh-huh. Y empezaron ahí a tener como temas, y eso evidentemente también te da otra perspectiva, ¿no? Cuando das por hecho que así va a ser uh-huh. toda tu vida y de repente tienes un trancazo, sí te pone en perspectiva muchas cosas que también con el tiempo empiezas a dimensionar, a entender cosas que en ese momento no eran claro, claras, ¿no? Claro. Entras al ITESO, ¿no? A estudiar ingeniería industrial. Eso es algo que normalmente no cuento, pero bueno, ya que estamos aquí en confianza, lo platico. Realmente mi fuerte en la prepa, en la secundaria, nunca fueron las matemáticas ni la física. De hecho,
cuando empezábamos a ver ahí con mis cuates, oye, ¿tú qué vas a estudiar? ¿Y tú qué vas a estudiar? Y yo les dije que ingeniería, me dijeron, estás loco. O sea, a mí siempre se me Vete a diseño. No, más, a mí siempre se me facilitan más los idiomas, no sé, historia. A mí me gustaba también el tema de relaciones internacionales. Pero mi jefe, pues tuvo una influencia fuerte en mí, ¿no? Y mi jefe como que siempre quiso tener un hijo ingeniero. Y pues yo... Lo logró. Yo quise, sí. Al primer semestre dije, ¿qué estás haciendo aquí? Estás loco, porque además pues eran matemáticas distintas las que estudiamos en el... No distintas, vaya, las matemáticas son iguales en todo el mundo, pero era diferente la manera de abordar las matemáticas en un colegio alemán que cuando ya llegabas al ITESO, ¿no? Entonces pues era verano, sí era meterme fuerte ahí, pero bueno, creo que también fue un reto más allá de, pues de la materia, la cuestión de resiliencia, ¿no? Y de ver cómo sí se podía sacar adelante. Pues, eso fue lo que me llevó a ingeniería industrial, que ahora agradezco, ¿no? Que me ha servido ya en mi vida profesional. Buenísimo. Y vayamos ya un poquito hacia el mundo Godín, en donde inicias tu carrera. Sí, a ver, yo empecé a trabajar, mi primer chamba ya formal fue en Siemens, y fue justo entrando en la carrera. Pues venía yo del colegio alemán, entonces pues tenía el idioma y un cuate, ¿no? Me dijo, oye, hay una oportunidad en Siemens, ¿por qué no entras? Hay una auditoría que se llama ZU Revisión, necesitan un traductor. Pues entré y empecé ahí con el mundo Godín y pues me tocaba ayudarles a la traducción de todos los procesos que tenían que mostrar, a la comitiva alemana que venía a hacer la auditoría. Y empecé a entender un tema de jerarquía y un tema de cómo sigo, lo que se debe de cumplir, etcétera. Y me ofrecieron, me dijeron, oye, pues ya que acabes la carrera, regrésate para acá. Entonces yo lo traía siempre como en la mente, pero sucede algo curioso. En los últimos semestres del ITESO, pues empezamos a organizar la graduación, y me invitan también de maestro de ceremonias, entonces estaba entre terminar la graduación, maestro de ceremonias, un montón de cosas que traía por ahí. La situación económica no era la ideal para mí en ese momento, traía el crédito del ITESO encima, pues varias cosas. Y un buen amigo que él iba como un semestre antes que yo, me dice, oye, acabo de entrar a una empresa y necesito que me hagas un paro. Quedé con la de recursos humanos que le iba a llevar amigos a entrevistas. Le dije, oye, pues ahorita no tengo tiempo. No importa, solo que vayas a la entrevista para quedar bien ahí, para cumplir mi cuota, y pues ahí voy. Voy a la entrevista y estaba la empresa ahí cerquita del ITESO. Y esta chica le explico todo lo que está pasando y para no hacerte el cuento largo, me convence de empezar ahí a hacer mis prácticas profesionales. Me encantó la empresa, estuve muchos años ahí en Traxa, distribuidor de Caterpillar, y pues me quedé. Empecé a trabajar allí de practicante y de ahí hasta mis siguientes 12 años estuve laborando con una gran empresa, la verdad. Wow. Oye, ¿y es ahí donde inicias tu primer crowdfunding de una manera más casual? ¿Cómo inicia casual. todo? Fíjate que después de estar en varias áreas, todas enfocadas al tema comercial, quedo de gerente del área de refacciones. Digo, para los que no están como muy conocedores de ese tema, realmente en la cuestión tanto automotriz, me imagino, pero sobre todo en maquinaria pesada para la construcción, pues el tema de las refacciones y de servicio es un muy buen negocio. Tienen márgenes muy altos y hay una rotación mucho más alta que de las maquinotas, que aunque son muy caras, pues son bienes de producción, pero se compran una vez y te dan un montón, ¿no? Y las refacciones tienen como mucho más rotación con márgenes más altos. Las máquinas, como te lo platicaba, pues están fabricadas, digo, no es lo ideal describirlas así, pero alguna vez me lo dijo eso un especialista. Dice, pues básicamente las máquinas son creadas para autodestruirse, ¿no? Entonces, mientras están trabajando, están destruyéndose y lo que se necesita es estarles poniendo refacciones, etc. Y eso genera que cuando tú tienes un almacén lleno de refacciones, pues hay piezas, como en todas las industrias, que tienen más rotación que otras, ¿no? Las que menos rotación tienen, hay de dos.
o se destruyen, literalmente, va un cuate, creo que ahorita ya cambió eso un poco, pero en esa época iba un cuate del SAT y veía que era una experiencia padre porque ponían todas las piezas ahí en el campo de pruebas y literal, tractores de 8, de 20, 30, de 35 Wow. toneladas, les pasaban por encima para destruirlas, veían y, bueno, todo este lote ya se destruyó. La otra opción era donarlas. En ese tiempo yo no tenía nada de idea de qué era lo del tercer sector, ¿no? Que ahorita, pues ya varios años fue mi core, que es todo esto de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Estas que se fundan pues para ayudar a causas diferentes, ¿no? Ya entramos más a detalle ahorita, ¿no? Pero cuando las donan, lo que les expiden es un recibo fiscal deducible que hace las veces, ¿no? Para que el SAT pueda decir, bueno, se salió de aquí, no se van a comercializar y se deducen. Estando en ese momento, se nos ocurre por ahí una idea donde dijimos, oye, ¿por qué no se donan esas piezas? Pero para meter un tema de arte, a mí siempre me ha encantado el arte, estoy muy lejos de ser experto, pero me gusta. Y pues la donamos, ¿no? a una fundación. Poquito antes de esto había yo tenido la fortuna, me estaba yendo pues muy bien, ¿no? Como Godín, estaba ahí en los cuernos de la luna del Godinato, donde pues cada 15 días tienes tu chequecito, ¿no? Y todas tus prestaciones, no como emprendedor que, ¿no? Que a veces sí hay, a veces no. ¿Por qué nos metimos en esto, mi Rodri? Pero, claro. digo, pros y contras, ¿no? Como en todo. Y un día me levanté como con esa sensación de que necesitaba yo también ya regresarle algo a la sociedad, ¿no? Pero la verdad ahorita que lo recuerdo, sí con un tema un poquito más como crecidito, como de ego, exactamente. Y voy con la entonces directora, en paz descanse, de Recursos Humanos, Gaby Abarca, y le digo, oiga, licenciada, fíjese que traigo ganas de esto. Y pues, no sé, a ver qué me puede contactar, algún hospital con niños con cáncer para ir a visitarlos, que disfruten de toda mi presencia, que todo el valor que es bullshit, ¿no? Dice, no, a ver, ¿para qué te vas tan lejos de que hospitales ni que nada? Traxa tiene una fundación con niños en una situación vulnerable complicada, no te salgas de casa, aquí cerquita lo tenemos. Le dije, a ver, platícame más. Empezó a platicar un poquito de la Fundación Traxa, una gran fundación. Ellos se dedican a ayudar mucho tema de educación, de salud, a niños de esta zona de la Ladrillera, allá en el Zapote, por el Salto, que aunque no está tan lejos, es otro mundo. Y me decía, a ver, ¿qué sabes hacer? Dije, no, pues fuera de la chamba, ¿no? A lo mejor un poquito de defensa personal, no, eso es muy violento. Pues fútbol, me apasiona, eso. A ver, a los niños les gusta el fútbol. Coincidió que ese fin de semana tuve yo una comida con mis cuates del colegio toda la vida y les dije, oigan, pues voy a hacer esto y necesito que saquen 500 pesos cada quien porque tengo que comprar balones y conitos y un silbato porque voy a hacer, órale ya. Llámenme coach, chavo. Exactamente, con silbato, la gorrita. Claro. Yo la verdad no tenía ninguna expectativa, iba nerviosón, pero pues compro todo esto, llego con mi bolsa con balones y pues ahí fue el primer trancazo, el primer cubetazo de realidad, ¿no? Fue en una época de verano, de julio, agosto, entonces las lluvias en Guadalajara ya te imaginarás, a quienes nos escuchen fuera de aquí, lluvia torrencial, 15 minutos, pero con eso tienes para tener inundaciones, durísimo, ¿no? Entonces llego, afortunadamente en esa época traía un Jeep, si no, no sé cómo le hubiera hecho porque las calles en ese lugar, ahorita creo que ya están un poquito mejor, pero pues eran lodazales, o sea, era muy complicado llegar allá, charcos inmensos, y cuando por fin llego, pues estaban ahí los chavitos, ¿no? Y había, no sé, 8 o 10 chavitos esperando al profe de fútbol, y lo que se me había recomendado la licenciada era que fuera cuidadoso porque eran niños pues con otro mindset, ¿no? Que en una situación complicada en la que vivían, que después cada vez me fui dando más cuenta de eso, y que necesitaban mucha atención y que rápidamente se me podían subir a las barbas, entonces que cuidara mucho ser
estricto y respetuoso, ¿no? Pues sigo esa línea que me sugieren y muy bien, empezamos a calentar, ¿no? Y pues, puse a correr unas vueltecillas y unas abdominales, no sé qué. Y de repente los formo en filita y ingenuamente hago una pregunta que de haber sabido, de tener un poquito más de experiencia, no lo hubiera hecho. Pero les pregunto cuál es su nombre, cuál es su edad. Y esta pregunta complicada, que no era para nada complicada en otro contexto, les pregunto que qué querían ser de grandes. Y pues empieza el primero y pues yo quiero ser sicario. Sí. O sea, esas 4 palabras fueron, o sea, me retumbaron, ¿no? Y yo no supe qué decir. El siguiente chavito, pues yo quiero ser dealer. Y la otra chavita empezó a decir que quería ser como su tía que bailaba no sé dónde. Y ahí me cayeron muchísimos veintes que dije, a ver, esto no es un tema ni siquiera de fútbol, es otra cosa pues, que es muchísimo más grande que yo, que lo que puedo hacer. Entonces me callé la boca, procuré ser mucho más cuidadoso y empezamos a entrenar y a ver, córrenle para acá y el balón. Y eso empezó a generar algo bien interesante porque dentro de mi estructura estricta que estaba haciendo y como muy ordenada, y cuando se estaban saliendo del corral yo con mi cachucha de coach sí podía decirles, a ver, vénganse para acá y estás castigado, haz 10 lagartijas, haz esto. Los chamacos eran una maravilla porque fuera de todo eso eran buenos niños, y había niños de 5 a 12 años de edad que no te imaginabas que tenían 12 años, la verdad, desnutrición, etcétera. Muchas experiencias muy padres con eso, ¿no? De repente iba pasando alguna niña y le chiflaban, ¿no? A ver, ¿quieres chiflar? Ven para acá y ponte a hacer lagartijas. Y en lo que haces lagartijas, todos te van a chiflar a ti para que veas lo que se siente. Entonces era medio, como lúdico y sí, jiji, jaja, pero tratando como de... Disciplina y formación. Sí, dentro, pues por lo menos lo que sabía, ¿no? Yo no estaba muy lejos de ser experto, un poquito de sentido común. Y esto fue maravilloso, ¿no? Pero seguía viendo temas complicados. Tuve una experiencia ahí también de mucho aprendizaje. Una vez que estábamos armando una cascarita, bueno, más una paréntesis rápido. Acaba el primer entrenamiento, se van, dije, pues yo creo que los están regañados, a la siguiente van a venir la mitad si es que vienen. Llego al siguiente sábado y mi sorpresa es que ya no eran 10 niños, eran 18. Y yo, ¿cómo? Entonces fui entendiendo que lo que necesitaban los niños era atención, aunque les no gritaras en mala onda, pero les dijeras, ¿no? Con voz más estricta, ven para acá, haz esto, pues estabas con ellos, les estabas dando tiempo, les estabas dando atención, ¿no? Y eso... Que es lo que necesitan, valoraban. ¿No? Y cuando armamos esa cascarita entran otros niños que no eran de la fundación, pero que eran de ahí de la, pues de la colonia, y llega un chavito con un tenis de uno y una bota de otro. Me dice, oiga, profe, ¿me puedo quitar los tenis para jugar? Pero, o sea, el campo, Rodri, era un baldío. Sí. Es un baldío, vidrios y medio los tratábamos de quitar. Y pues, ¿qué le digo? O sea, no juega, o sea, ¿sabes? Y empezó a jugar y pisa un vidrio y se le rebana toda la planta del pie, pero una cosa impresionante. Y oigan, aquí otra, ¿dónde hay un hospital? No, mijo. O ¿dónde hay pues hay un centro de salud, pero está como a 40 minutos de aquí. Y yo, ¿qué? Pues agarré al chavo, lo metí al jeep. Ese día creo que me acompañó un amigo, algo así me ayudó. Pues voy con el jeep y a 40 minutos un centrito de salud donde pues lo cosieron y le dieron, pero para mí también fue otro baño de realidad, pues aquí en Guadalajara, claro. Puedes ir a cualquier lugar. Y bueno, ahí empezaron a caer muchos otros 20, lo llevo a su casa y su casa eran literal de ladrillos, cocinaba adentro un maderal, lo metí cargando y la mamá, ahí échalo, tenía otros 9 niños, estaba embarazada la señora, yo pensando, ¿cómo estás embarazada? Wow. Bueno,
Digo, otra realidad a la que estamos acostumbrados. me cayeron ahí muchísimos 20, ¿no? Que pues no la vemos y está a 40 minutos de nosotros, ¿no? Pero todo esto te lo cuento un poquito de contexto porque cuando empezamos a hacer el tema de las refacciones y a medida de que sí vamos a hacer unas esculturas padrísimas con estas refacciones, digo, para empezar fue todo un reto porque los artistas, a los que según yo les iba a encantar el proyecto, por los que estaban más experimentados. Para hacer esculturas esculturas así muy padres. Pues resulta que a ninguno le latió. Y no, pues este chavo que yo no me salgo de mi zona de confort. Y un gran artista, actual amigo, Adrián Reynoso, me dice, hay que mandarlos a la fregada, vamos con los estudiantes, estos cuates, sí. Y yo, ¿cómo crees, Adrián? Tú hazme caso. Pues ya empezamos a convocar a chavos que estaban estudiando arte. Y súper entrones, sobre todo chavas, eso estuvo bien padre, hubo más chavas, artistas. Entonces ya les pusimos todas las refacciones y empezaron a ver, sí, no sé qué. Y en ese inter me dice uno de los gerentes, me dice, oye, sí, sabes que el dueño aquí del changarro es coleccionista de arte y estudió arte. Y yo, me van a correr, claro, por andar ahí de innovador. Y entonces, bueno, convoco a los artistas y les digo, oigan, necesitamos, o sea, el propósito de esto, más allá de lo que vaya a ser de subasta y de branding, porque traemos toda una idea del marketing que va a ser que los constructores tengan unas esculturas en sus oficinas y en sus casas con refacciones de la marca de Caterpillar. Pues, top of mind, se la vendimos a Cat, le metieron lana, se la vendimos a los de un proyecto. Ellos le metieron también lana para... Pero pues si no iba a haber un buen producto, olvídate, iba a ser quemadón a nivel Latinoamérica, ¿no? Entonces les digo a los artistas, necesito que entiendan cuál es realmente el propósito atrás de esto y quiero que conozcan a los chamacos que son realmente el motivo de esto. Y armamos ahí una reunión donde fueron los artistas, juntamos a los chavitos estos a los que les daba clases de foot. Y pues fue algo increíble, ¿no? Los artistas pues son muy sensibles, ¿no? Ya por sí. Entonces empezaron a jugar con ellos y les dieron clases de artísticas y jugaron fútbol por allá y armaron unas casitas de campaña con ramas y no sé qué, llorando todos, o sea, llorando los artistas, los niños quedaron. Y eso yo creo que sí fue un parteaguas en el proyecto porque los artistas ya traían una motivación. Claro. Ya estaban alineados, ¿no? Un propósito. Ya sabían que más allá de que quedara bonita o no, claro, ese era por lo que estaban. Hicieron unas esculturas increíbles, podían gustarte o no, así es el arte, ¿no? Claro. Pero la verdad, súper bien hechas. ¿Te corrieron? No me corrieron. Afortunadamente no me corrieron en ese momento. Muy bien. Pero más allá de todo esto, digo, te puedo platicar de lo que fue el evento, un eventazo, todo eso está muy padre, pero yo creo que lo que más me trajo, lo que más me dejó en ese momento fue que el siguiente sábado, después de que fueron, los volví a formar en su fila para pasar lista y ver no sé qué. Ya sabía cómo se llamaban, ya me habían dicho que se querían dedicar, ya los conocía, ¿no? Ya eran mis cuatachos, los chamacos estos. Pero en eso levanta la mano uno de ellos, el Isra, y me dice, profe, ya no quiero ser sicario. ¿Cómo que no, Isra? ¿Ahora qué quieres ser? Ahora quiero ser artista. Wow. Eso para mí también fue otro parteaguas que me cayeron otros tantos 20 que, pues claro, o sea, el tema de esto es la cuestión de poder conocer otras cosas, de poder saber que hay algo más a lo que puedes aspirar que lo que tienes a tu alrededor, que es lo que viven ellos en su día a día, ¿no? Con mucha delincuencia, mucha criminalidad, mucha violencia desde sus casas. Y cómo el poder acceder a esto y conocer que pueden vivir de esa otra cosa. Y lo que te comentaba, yo ni siquiera sé si este chavo tenía las habilidades o el talento para ser artista, para ser escultor, pero simplemente tener otra óptica, otra perspectiva ya sí, el no solamente tener tus role models en tu colonia, que eso era lo que tenían a la mano, el que te abran ese panorama y que te sientas visto, ¿no?
con esa atención, que alguien te vio, que para alguien fuiste importante, ¿no? Yo creo que eso es fundamental en todos, ¿no? Te iba a decir en estos niños, pues en todos. No, en todos, porque luego me puse a pensar, a reflexionar un poco en eso y dije, a ver, sería también súper ego decir, es que a él le pasa eso, pero no, pues eso nos pasa a ti y a mí, cabrón. Claro. O sea, que de repente creemos que el donde estamos y en el entorno donde nos movemos es lo único que podemos hacer, aunque sea en un tema empresarial o de emprendimiento, pues no, a veces hace falta también escuchar, ver para arriba dónde más podemos para entonces ya irnos al siguiente nivel. Aspirar a Claro, otro nivel. Totalmente. Me encanta, qué historia, ¿eh? Entonces, pues prácticamente esa fue la semilla que hizo brotar Fundify más tarde. ¿Cómo nace Fundify y cuál era el propósito, el objetivo? A ver, en el 2015 salgo de Traxa y en ese momento estaba yo cursando el MBA y pues siempre me ha gustado ahí tener side hustles, ¿no? En ese momento teníamos una empresa de desarrollo de software y nos habían pedido una app para temas de checar las cosas que estuvieran mal en la ciudad, ¿no? Una luminaria fundida, algo, ¿no? Un bache. Yo les decía, es que no, las apps, ya la gente no baja apps, ¿no? Y esto es hace 10 años, ahorita todavía menos, ¿no? Pero, total, nos lo pidieron y yo me quedé como con esa inquietud. A la hora de hablar no se hizo el proyecto, pero empezamos a desarrollar nosotros un algoritmo que a través de las palabras claves en Twitter te decían qué broncas tenían. O sea, en el timeline decía asalto, inundación, luminaria fundida. Entonces, en un mapa de calor iba viéndose la zona donde estaba esto. Y si había muchos reportes de lo mismo, se generaba automáticamente un tweet y se le mandaba al responsable de iluminación o de seguridad o de lo que sea, ¿no? Y empezamos a desarrollar ese proyecto y lo metimos para una aplicación justamente Stanford, Silicon Valley, y salimos seleccionados y nos fuimos a presentar. Nos fue bien, pero todo el mundo donde lo presentábamos se oye, está padrísimo su proyecto, pero pues aquí no tenemos esa problemática, vayan allá a picharlo a México, y es ahí donde empieza la otra. Dije, bueno, ¿y a quién se lo picho? O sea, en ese momento estaba súper en pañales todo el tema de emprendimiento, ¿no? Poquito antes de irme me encuentro con mi cofundador de Fundify, José Bielma. Ellos acababan de tener un éxito importante de su empresa familiar. Me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Le platiqué un poquito. Me dice que él estaba estudiando un posgrado en IPADE, pero que quería emprender, que quería hacer algo, que platicáramos a mi regreso, ¿no? Empiezo yo a ver que la diferencia que había en Silicon Valley a Guadalajara, México, pues era el acceso a financiamiento. Aquí pues podías ir a Fojal o podías ir a un banco, pero un banco te iba a retachar 2 minutos. Friends, Fools and Family, ¿no? Pero allá estaba ya el tema de crowdfunding, ¿no? Podías subir un proyecto y la gente te aportaba. Indiegogo, Kickstarter, todo esto. Me voy a Dublín también, que en ese momento era el Silicon Valley de Europa. Y pues lo mismo, ¿no? En Europa traían ya muy adelantado todo eso. Regreso y fue cuando platicamos José y yo, y él pues le hace sentido este tema. Traíamos primero un poco la idea de hacer otro crowdfunding, que ahora se llama crowdfunding financiero. Pero bueno, por diversas cosas, él ya traía otra sociedad con los cuates de Yo Te Presto, con Luis Rubén, que estaban haciéndolo ya muy bien. Entonces nos fuimos por el tema de Kickstarter, de crowdfunding, de recompensas y donación, ¿no? Y pues así es como empezamos, con un poquito más de tema de emprendimiento, ¿no? Con Fundify. Bien. Y me recuerdo que tenían como 3 áreas, ¿no? Emprendimiento, y tenían las causas sociales. Arte y cultura y causas sociales. Quisimos como adaptarlo a lo que asumíamos que el mercado mexicano requería, y empezamos con esas 3 verticales, ¿no? ¿Y qué los lleva a enfocarse solamente en la parte de causas sociales? Primero, que en el tema de emprendimiento no lograban prender las causas. Sí había cosas, había proyectos interesantísimos, la verdad,
desde los chavos del TEC, que había por ahí una pulserita que le ponías al bebé en el pie para evitar muerte de cuna, habían desarrollado una app, entonces si se movía te mandaba una alerta y decía, oye, pues qué maravilla, está padrísimo. Y no dormías toda la noche. Y no dormías toda la noche. Pero no se fondeaban. Y el otro, que tenían una plataforma del Uber para no sé qué, y es donde yo quería darle como mucho impulso porque pues yo era emprendedor y los emprendedores. Y la parte de causas sociales que la traía la otra chava que nos ayudaba en ese momento, pues se fondeaban. Entonces cuando había una causa para un perrito atropellado, rapidísimo se juntaba la lana y se dispersaba, o cuando querían medicina para casas hogares, ¿no? O para personas de la tercera edad, rápido. Y nos dimos cuenta, para no hacerte el cuento muy largo, que el tema era justamente motivación, ¿no? Si no se fondeaba el proyecto de los chavos estos, pues no pasaba nada. El siguiente proyecto a ver qué pasaba. Pero acá no, si no se fondeaba el proyecto era un tema de que el perrito se podía morir o las personas de la tercera edad podían tener más complicaciones, ¿no? Entonces había más intención, ese es el tema. ¿Con qué barreras te has topado en Fundify o te empezaste a topar cuando arrancaste? Yo creo que es una barrera, es una cuestión que muchos emprendedores nos hemos topado cuando queremos inspirarnos en modelos, sobre todo gringos, que están mucho más avanzados que nosotros en tema de emprendimiento. O de conciencia. Todavía no llego ahí, ni siquiera. Okay. Más bien, el modelo de negocio se quiere replicar en México, inspirado en una economía mucho mayor. Y no es la misma manera de reaccionar del mercado mexicano que del gringo, que del europeo, ¿no? Aquí no es tan sencillo que te paguen un SaaS. Aquí es la prueba gratuita y a ver cómo le hago sin pagar, y allá pues es su día a día, lo pagan mucho, ¿no? Entonces, esa fue la primera. Kickstarter en México no ha tenido el boom que tiene en Estados Unidos, que tiene en Europa por lo mismo, porque aquí apoyamos diferente. O sea, no es con lana y ahí te va y quiero que se haga realidad tu proyecto. Y la transparencia no fue un tema, la exigencia a veces de la sociedad. Fue un tema durísimo. Déjame platicarte un poquito antes de llegar allá. Cuando hacemos el pivot de Fundify, de quitar la parte de emprendimiento y arte y cultura, fue porque empezamos a ver que lo de causas sociales empezaba a tener mucho más tracción. Pero en ese momento también tuvimos la oportunidad por José, por mi socio, de levantar una campaña con IPADE para construir la segunda etapa de sus instalaciones en el río. Entonces, pues encantado de la vida, pero ahí llego yo con mi presentacioncita y mi paginita de internet a pichárselo a puro big fish, ¿no? Puro shark, puro empresariosote ahí que me empezaba a cuestionar, bueno, ¿y tu paginita qué hay? No, pues es que el crowdfunding, y pues era un tema de ver cómo hacen ustedes aportaciones, ¿no? Bueno, pues un montón de lana, pero ¿cuántos? No, pocos, ¿no? Bueno, esto es justamente lo contrario, vamos a recibir aportaciones de todo el alumni de IPADE para que además haya un tema de sentido de pertenencia y empiecen a sentirse parte de esto, ¿no? Y entonces, bueno, se crea junto con IPADE este hashtag de Deja tu huella IPADE, y podían donar desde 1,500 pesos y ya podías dejar ahí tu nombre. Ahorita si tú vas a IPADE hay una placota grande donde a cambio de tu donativo aparecía tu nombre. Entonces luego la gente quería también, donaba para que estuviera el de su esposa y el de su mamá y el de sus hijos, y se hizo una dinámica padrísima. Y pues el día de la cena, de la presentación, todo pues nos fue increíble, ¿no? En una hora se recaudaron 1 millón de pesos y yo estaba de, no, hombre, la vamos a romper, buenísimo, padrísimo. Cuando llego al día siguiente a la oficina, pues estábamos ahí, me empiezan a llamar los fiscalistas y los contadores. Oye, ¿cómo que tú, que eres una SAPI de CB, recibes lana de mi empresa, pero es de AC? Pues digo... Todo el esquema fiscal. Long story short, logramos sacar que nosotros fungíamos, según el artículo 127, inciso B de la ley del impuesto sobre la renta, como un tercero que le ayuda a recaudar fondos, ¿no? A organizaciones de la sociedad civil, y eso fue ya lo que acabó de concretar que Fundify se convirtiera
en una empresa de recaudación de fondos para organizaciones de la sociedad civil que están haciendo las cosas bien, hacemos su due diligence por parte de empresas y de personas, básicamente cualquier ser humano que quiera crear un mundo mejor, ¿no? Es un poco la visión que tenemos. Muchas veces tenemos esta intención de ayudar, pero a veces, no a veces, siempre es importante tener toda la infraestructura detrás, ¿no? Como, no sé si has visto el documental de Juan Pazurita, de cuando pidió donativos para cuando fue el temblor, ¿no? Creo que el documental se llama 1314. Y ahí platica toda esa historia de cómo levantó lana y luego, pues, cómo la canalizas y cómo lo haces transparente, ¿no? Entonces, definitivamente creo que es un tema. Oye, yéndonos ya un poco a la parte, pues, ¿cuál es el impacto que hay en las personas, en las empresas que se involucran? Porque científicamente está demostrado, ¿no?, que los voluntariados tienen menos depresión, ansiedad, menos estrés, incrementa su satisfacción de vida. O sea, hay un chorro de datos. Y al final de cuentas es una métrica que los europeos miden mucho. En cuántas causas sociales estás involucrado, ¿no?, cada persona. Y allá creo que es alrededor de 3 o 4 causas por persona. Y en México, estaba revisando la estadística, hablan del 0.14% de los mexicanos están vinculados a una causa social. ¿Cuál es el impacto que tiene en las personas que se involucran y en los empresarios? Fíjate, está bien interesante lo que dices porque es algo que obviamente sí hemos leído, ¿no? Y hemos tratado de entender, pero la experiencia es lo que nos ha dejado como cosas como muy puntuales. Hoy platicaba justamente con mi socio, con mi actual socio, con Carlos Rodríguez, que es el que está dirigiendo Fundify, y me decía, es que a final de cuentas lo que tenemos que transmitir es que sin palabras complejas y sin hacer, o sea, y sin ponernos tampoco románticos, lo que es ayudar es el lenguaje universal. O sea, tú puedes estar con una persona de Pakistán o de Alemania o de Estados Unidos o de Perú, y si tú ves que alguien está ayudando a una persona débil visual a cruzar la calle, o sea, entiendes eso, ¿no? Si estás viendo que un chavito está en problema, entonces el ayudar, eso pues obviamente lo más básico, ¿no? Pero ayudar sí tiene un lenguaje universal, pero no es eso. Lo importante es que tiene consecuencias universales, consecuencias positivas. Ahorita que dices eso, de repente hemos visto, hemos trabajado con empresas que nos dicen, es que queremos hacer matching funding con nuestros colaboradores, pero son como muy resistentes a esto, no les gusta. Y cuando hacemos una suerte de voluntariado donde están los beneficiarios y donde están ellos, o sea, y por ejemplo lanzamos una campaña de crowdfunding, ¿no? Y va como que muy complicada. Después del tema de ¿Qué le llamas voluntariado, match funding? el matching funding es cuando por cada peso que alguno de los colaboradores o personas ponen en la campaña de crowdfunding, la empresa pone otro. Entonces se duplica, ¿no? Entonces cuando hacemos esto, cuando Infal, por ejemplo, que es una gran organización fundada por mi buen amigo Claudio De Angelis, que creo que hace un gran trabajo. Él hace una fiesta anual donde invita a muchos chavitos de diferentes casas hogares. Tiene ahí también cosas, ¿no? Porque los que se portan mal no van. Y es la fiesta que esperan. ¿Y cómo le haces, cabrón? O sea, pues tienen que aprender, pero son los mejores portados el resto del año. Claro. Y les ponen brincolines y les ponen toda la comida y toda la bebida y todo lo que te puedes imaginar. La gente que va ahí de voluntario, cuando acaba eso, o sea, acaba de que llegan con nosotros, ¿cómo sigo ayudando? ¿Cómo le hago? Entonces, ese tema de vivir la experiencia, lo que pasó con los artistas, lo que pasa con los colaboradores cuando lo viven, cambia totalmente su perspectiva. Y escuchaba el otro día un podcast de Alex Sousa, ¿no? Fundador de Pixar y buen amigo, que decía, lo que nos hace falta entender es que decimos, es que es bueno ayudar, pero ¿por qué es bueno ayudar? Porque cuando ayudas, en ese momento hay un sentimiento de bienestar contigo, y en ese lapso de sentimiento de bienestar, sanas.
Claro. Y entonces es por eso, porque lo han dicho de muchas formas, ¿no? No, es que si tú te ayudas y el karma y el dharma y bien, a ver, científicamente está comprobado, mientras tú estés bien, hay un Claro. proceso de sanación interna, ¿no? En todo este tema de salud mental que tenemos. Y entonces eso se hace un círculo virtuoso que es el que creemos que es el que va a provocar y es a lo que estamos nosotros enfocando y tratando de alinear los objetivos financieros de Fundify con los objetivos de impacto social y ambiental. Al final de cuentas, sí somos una for-profit, pues porque necesitamos crecer el impacto. Es la única manera de hacerlo, ¿no? Claro, me encanta. Y sí, lo que dijiste es muy cierto. Al final de cuentas, cuando tú ayudas está demostrado, ¿no? Genera emociones positivas y pues ahora sí que haz a otros lo que quisieras que hicieran contigo, ¿no? Estamos todos conectados y es esa manera de autosanarte, ¿no? Y platícame un poquito si regresaras el tiempo, ¿qué hubieras hecho diferente? Si es que hay algo que hubieras hecho diferente. Híjole, es que te podría decir que eh, todo lo que he pasado es lo que nos tiene aquí, ¿no? Y si no, no hubiera sido distinto, pero siendo como muy, muy pragmático, creo que hubiera sido, a ver, en tema de emprendimiento está muy complicado, ¿no? Es un reto, un desafío muy, muy alto y necesitas como mucho conocimiento, ¿no? Pues ahorita ya sabiendo lo que sé, pues evidentemente mucho más orden, tal vez menos, querer ir menos tan grande al inicio para ir como paso a paso, porque pues eso te puede llevar eh, como a hitos más aterrizables, ¿no? Más orden, ¿no? De repente en una startup todo mundo hace de todo y eso es normal, pero creo que sí hubiera escuchado, hubiera buscado más mentores que nos ayudaran a aterrizarlo y hubiera investigado más el mercado, no nada más de, como allá lo hacen aquí, aquí va a ser igual, sino un poco de estudio de mercado, de qué es lo que a la gente le gusta. Lo aprendí con los años. Aquí la gente no es que no quiera ayudar, no es que no quiera donar. El tema es que no confiamos en México y en Latinoamérica en las instituciones. Y no nos culpo o no los culpo. Hemos tenido un montón de defraudaciones a través de asociaciones que quieren hacer las cosas bien y pues el que con leche se quema le sopla el jocoque, ¿no? Sí. Entonces ya somos muy cuidadosos, pero pues tú ves a una persona débil visual vendiendo una paleta del arroz en la esquina y no tienes empacho en darle 20 pesos y no llevarte la paleta. O sea, sí hay el espíritu. Hablabas ahorita del terremoto. La gente salió valiéndole el color del partido político, de lo que sea, a dar sus tacos, a dar lana al súper, a ayudar, a cargar piedras. Todo mundo. O sea, hay un tema de solidaridad fuertísimo, pero hay mucho recato en la cuestión de lana, ¿no? Sí, que realmente se ejecute, ¿no? Y que llegue a donde tiene que llegar. Que se está haciendo lo que se dijo que se iba a hacer. Y en eso da transparencia a Fundify, ¿no? En eso da mucha transparencia Fundify y fue más claro que nunca en la pandemia, en una situación tan complicada con el famoso bicho, pues fue nuestro mejor publirelacionista, ¿no? Muchas organizaciones que no habían querido subirse con nosotros por diferentes cosas, empezaron a subirse, tuvimos un incremento de donativos del 400% respecto al año anterior, porque pues era la manera de, ¿no? Y muchas organizaciones, inclusive con fines de lucro, nos decían, oye, ayúdanos, y pues nuestro objeto social no nos lo permitía, ¿no? Nuestra estructura, que eso, digo, ya es otra historia, fue lo que nos dio mucho pie a la creación de Highway y posteriormente a Insight, ¿no? Ya, a lo que estás hoy. A lo que estamos hoy. Buenísimo, pues se nos está agotando el tiempo. Sí, de volada, algún libro, película, serie que nos quieras recomendar. Y el por qué. Yo creo que uno de los libros para temas de emprendimiento que más me ha marcado es el de The Hard Things About the Hard Things de Ben Horowitz, cofundador de una de las venture capital más importantes del mundo, porque te va diciendo paso a paso
qué es lo que te va a pasar, cómo te va a pasar, y así yo iba leyendo y la receta y de todos los trancazos que me iba dando y cómo darles la vuelta, ¿no? Entonces, ese yo creo que es un gran libro para temas de emprendimiento. El otro día que ya quería dejar de leer cosas de emprendimiento y de desarrollo personal y de finanzas y todo esto, como para darme un break de eso, volví a leer, bueno, a escuchar, ahorita ando mucho con audiolibros, el de El hombre en busca del sentido de Víctor Frankl, Buenísimo. que le había leído en la prepa, pero pues ahorita ya con 2 chamacos y con la experiencia que tengo, pues escucha, o se lee totalmente diferente, ¿no? Y te da una perspectiva muy cañona pues del propósito, de lo que tenemos aquí. Y cómo nuestros talentos los tenemos que procurar enfocar hacia lo que realmente puede dejar legado, ¿no? Darle un sentido a nuestra vida. Exactamente. Me encanta ese libro. Y finalmente, si hoy te tocara colgar los tenis y te dieran 5 minutos para regresar y dar un consejo, ¿cuál nos querrías dar? Yo creo que sería entender su propósito, y eso no es algo sencillo, eso te puede llevar semanas, meses o años, pero una vez que lo tengas claro, que entiendas cuál es tu propósito, hagas todo y procures armar tu vida familiar, financiera, personal, en función de poder enfocarla hacia tu propósito, porque eso te da plenitud y te da libertad, y a final de cuentas eso es, creo que, lo más valioso que podemos tener. ¿Fondify dirías que te genera esto? Fondify nos ha generado también muchos dolores de cabeza, pero por supuesto que nos ha generado. Yo quedé claro hace ya algunos años, y platicado con mi esposa, que cualquier cosa que vuelva a hacer y emprender siempre debe de tener esta vena social y ambiental, en cualquier cosa que nos dediquemos. Fondify la tiene, evidentemente, Insight la tiene, y cualquier cosa en la que emprendamos debe de tenerla para realmente poder alinear este propósito de vida que tenemos, ¿no? Entonces, pues sí lo tiene. Increíble. Chavo, ¿dónde te encuentran? Fondify, Insa, ¿dónde? Está en redes sociales, Fondify en todas las redes. Yo también estoy como Salvador Paz en Instagram, en LinkedIn. Insight también lo tenemos ya en LinkedIn, lo tenemos en Instagram. Ese es más bebé todavía, entonces apenas ahí va, pero sí, cualquier cosa, mi correo también es chavo@fondify.org. Cualquier cosa, pues encantados de seguir conversación. Muchísimas gracias, Chavo. Ha sido un placer tener esta plática y como siempre se va de volada. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y esto fue Líderes Trascendentes. Y sigo loca, o sea, me hace que platiqué más de lo que tenía que te dejé hablar. No, así es, así es. Yo traté ahí de ir, pero bien, salió bien. ¿Cómo te sentiste? Bien. ¿Sí? Bien. Bien.